En el vídeo anterior, titulado La mujer mal casada, pecado y arrepentimiento en Romanos 7, abordamos lo que es la naturaleza del pecado, el versículo 1 al versículo 8, a la luz bíblica y los escritos del pionero L. Joseph Waggoner, con su libro que trata versículo a versículo el comentario bíblico de este capítulo, de este libro al completo en Romanos. Ahora abordaremos en este segundo capítulo los versículos 8 al 25. Este vídeo sería el siguiente. Si no han visto el primero podrían verlo para comprenderlo, aunque se puede ver independientemente. Como digo, vamos a tratar el versículo del 8 al 25, donde ya, como ya tenemos una comprensión del pecado, aquí se valora lo que es ya la liberación y exención del pecado. Exención, para que no sepan cuál es su significado, es ser eximido. La exención es ser eximido de los pecados, y el que puede eximirnos del pecado pues es el segundo hombre, como trata en la alegoría del divorcio y el casamiento del versículo 1 a 7, que no es más que Cristo en nosotros, el único que puede redimir y hacernos superar el pecado. Así que voy a leerles los versículos del 8 al 25 primero, y luego ya pues empezaremos con este estudio. Bendiciones, hermanos, salud y Maranata. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es preciso observar que a lo largo de todo el capítulo 7 de Romanos se representa al pecado como a una persona. Se trata del primer al que estamos unidos, pero la unión se ha vuelto insufrible tras haber visto a Cristo y habiendo sido atraídos hacia Él por su amor. Nos hemos dado cuenta de que estábamos unidos a un esperpento. La unión matrimonial se ha convertido en un amargo yugo, y nuestro único pensamiento es cómo librarnos del monstruo al que estamos unidos y que nos está arrastrando a una muerte segura. La escena que describe este capítulo es una de las más vívidas de toda la Biblia. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Sin la ley, el pecado está muerto, no se imputa pecado no habiendo ley. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión,
Y así como el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, el pecado es sencillamente la ley transgredida, ya que el pecado es la transgresión de la ley. El pecado no tiene fuerza alguna, por lo tanto, salvo lo que le concede la ley. La ley no es pecado, sin embargo, nos mantiene unidos al pecado, es decir, testifica del pecado y no nos provee ninguna escapatoria, por la sencilla razón de que no puede dar falso testimonio. El mandamiento intimado para vida para mí era mortal. La ley de Dios es la vida de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Su vida es la norma para todas sus criaturas. Aquellos en quienes se hace perfectamente manifiesta la vida de Dios guardan su ley. Es por lo tanto muy evidente que el designio de la ley es la vida, puesto que es vida ella misma. Pero lo opuesto a la vida es la muerte. Por lo tanto, la transgresión de la ley significa muerte para el transgresor. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El enemigo no es la ley, sino el pecado. Es el pecado quien mata, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado lleva en él el veneno de la muerte. El pecado nos engañó de tal manera que por un tiempo nos hizo creer que era nuestro amigo, y nos aferramos a él, deleitándonos en esa unión. Pero cuando la ley nos ilumina, descubrimos que el abrazo del pecado es el abrazo de la muerte. La ley señaló el hecho de que el pecado nos estaba matando, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. No tenemos más motivos para denostar la ley del que tendríamos para odiar a la persona que nos informase de que lo que estamos comiendo confiadamente es en realidad un veneno. El tal es nuestro amigo. No lo sería si nos ocultara el peligro. El hecho de que no sea capaz de curar la enfermedad que el veneno ingerido ocasiona no lo hace menos amigo nuestro. Nos advirtió del peligro y podemos ahora solicitar asistencia del médico. Así, al fin y al cabo, la ley misma no fue muerte para nosotros, sino que su función es hacer el pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual. Si ese hecho fuese más ampliamente reconocido, existiría mucha menos legislación religiosa entre las así llamadas naciones cristianas. Nadie trataría de imponer por la fuerza los mandamientos de Dios, puesto que la ley es espiritual. Solamente se la puede obedecer mediante el poder del Espíritu de Dios. Dios es espíritu. Por lo tanto, la ley es la naturaleza de Dios. Espiritual es lo opuesto a carnal o de la carne. Por eso sucede que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Bien, hermanos, hasta este punto, tanto en el primer vídeo titulado La mujer casada como este vídeo titulado La lucha por la liberación, en el primero tratamos del versículo 1 al 7 y en este del versículo 8 al 25, así queda completo el capítulo Romanos 7. El hermano Waggoner ya nos explica lo que la Biblia nos muestra, la ilustración de quién es el primer marido, el segundo marido, el pecado y la ley, y en contexto también la muerte, ¿verdad? Entonces hasta este punto el hermano ya deja claro todo que es esta alegoría y estas ilustraciones que nos muestran en el capítulo de Romanos 7 en la Biblia, y a partir de ahora les voy a leer las citas que vienen para completar el capítulo de Romanos 7 en los comentarios bíblicos que tiene Waggoner en su libro Carta a los Romanos. Les mostraré las citas directamente y se las leeré porque ya en el contexto ya explicado de quiénes son estos personajes y esta alegoría para comprender el pecado, pues hace, dijéramos, una explicación de todo ello. Así que les dejo con las citas para finalizar ya este estudio. Un esclavo.
Mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. El que está vendido es un esclavo, y la evidencia de la esclavitud está muy clara en esa expresión. Los hombres libres hacen aquello que quieren hacer. Solamente los esclavos realizan aquello que no quisieran, y se les impide continuamente que hagan aquello que desean. Lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago. Es imposible imaginar una situación más desgraciada que esa. La vida en ese estado no puede ser otra cosa más que una carga. Convicción, pero no conversión. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El hecho de que no quisiéramos hacer los pecados que cometemos muestra que reconocemos la justicia de la ley que nos prohíbe. Pero ser convicto no es estar convertido, aunque sea un paso muy necesario para la conversión. No basta con desear hacer lo recto. Se pronuncia la bendición sobre aquellos que cumplen sus mandamientos, no sobre aquellos que quisieran cumplirlos, como tampoco siquiera sobre aquellos que intentan cumplirlos. Verdaderamente, si no fuera posible para el profeso seguidor de Dios una posición más elevada que la descrita en ese versículo, este resultaría estar en una situación mucho peor que la del pecador empedernido. Ambos son esclavos, solo que el último está tan endurecido que encuentra placer en su esclavitud. Si es que uno debe ser esclavo por toda la vida, es preferible que sea inconsciente de su esclavitud, a que pase la vida consumiéndose continuamente en el conocimiento del hecho inevitable. Pero hay algo mejor, por lo tanto es una bendición el que seamos convictos o convencidos de pecado, y que nuestra esclavitud venga con ello a resultar tan desagradable como sea posible. Dos leyes. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Considéralo junto al versículo 5. Recuerda también que todo lo anterior está escrito para aquellos que conocen la ley. No va dirigido a los paganos que la ignoran, sino a los que profesan conocer a Dios. Habiendo conocido la ley, estamos unidos en matrimonio con el pecado. El pecado está en nuestra carne, puesto que los que están casados son hechos una sola carne. Es la ley la que da testimonio de que somos pecadores, y eso no nos supone ningún medio de escapar al hecho. Somos esclavos. Cualquiera que comete pecado es siervo del pecado. Juan 8:34. La ley, pues, en esa situación no nos permite ser otra cosa que lo que somos, manteniéndonos en esa servidumbre. Mientras permanecemos en esa condición, no es para nosotros una ley de libertad. Y la potencia del pecado, la ley. La ley da testimonio de nuestra unión con el pecado, y nos mantiene así en esa esclavitud de muerte. Si es que no hubiese esperanza de escapar, bien podríamos maldecir la ley por no permitir que muramos en la ignorancia. Pero aunque parecía que la ley esté desprovista de piedad, no obstante es nuestro mejor amigo. Nos lleva a sentir el carácter mortífero de nuestra esclavitud, hasta que clamamos angustiados: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Si no nos libra alguien, perecemos». Hay un libertador. Dice un proverbio secular que Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Sin embargo, la verdad es que Dios ayuda a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. Estaba yo postrado y me salvó. Nadie que clame por socorro clamará en vano. Si clamamos por auxilio, allí está el libertador a la mano. Aunque el pecado está obrando muerte en nosotros por el poder de la ley, podemos exclamar: «Gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo». 1 Corintios 15:57. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Romanos 11:26. Habiendo Dios resucitado a su Hijo, lo envió primero a vosotros, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:26. Gracias a Dios por su don infalible.
Y para finalizar esta última cita, un hombre dividido. Con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Eso es así, por supuesto, mientras está en la condición descrita en los versículos precedentes. En propósito sirve a la ley de Dios, pero en la práctica real sirve a la ley del pecado. Como leemos en otro lugar, la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne, los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas 5:17. No es un estado de servicio real a Dios, ya que leemos en el siguiente capítulo que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se trata de un estado del que bien puede uno clamar por ser liberado, de tal forma que puede servir al Señor no solo con la mente, sino con el ser entero. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llamó es fiel, quien también lo hará.